Bueno, buenas noches a todos y a todas. Muchísimas gracias por la espera a los que me pudieron esperar. Eh, Lamentablemente no he estado intentando conectarme y pues hace 8 días les avisé que tuve un problema con mi internet y pues lamentablemente toda esta semana he tratado de solucionarlo, pero ha presentado problemas. ¿Listo? Bueno, espero me excusen. Ustedes saben que trato siempre de avisarles, pero hoy pues me confié otra vez de nuevo en el internet. Bueno. Entonces, hemos visto algunas aplicaciones de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, ya vimos esta, por ejemplo, de la ley natural de crecimiento y decrecimiento, que fue la primer ejemplo que vimos por allá en nuestro primer taller, en donde simplemente hablábamos de que habían átomos que efectivamente se quedaban en el medio y que comenzaban a decrecer. ¿Listo? Pero esta también puede ser una ley natural de crecimiento. Entonces, habíamos visto que generalmente si uno tiene un plano cartesiano, pues la ley de crecimiento sería esta, que habíamos hablado de que efectivamente en ese caso tenemos la situación en donde este valor de k va a ser menor que cero, y si algo ya hemos aprendido es que cuando k es mayor que cero, es decir, cuando el k es positivo, tenemos una ecuación de crecimiento o de crecimiento. Y para la ecuación de calor nos dimos cuenta que si k era mayor que cero, entonces teníamos justamente la fuente encendida y que cuando k era menor que cero, teníamos la fuente apagada. Y para un circuito RC, vimos que si k era mayor que cero, teníamos un proceso de carga y cuando k era menor que cero, teníamos un proceso de descarga. Entonces, realmente estas ecuaciones nos están dando información valiosa tanto para todo lo que sea un crecimiento, un decrecimiento, para un aumento de temperatura, para una disminución de temperatura, para una carga de un capacitor o una descarga de un capacitor. Entonces, si fuera de crecimiento, tendríamos esta ley, ¿sí? Se llama, por ejemplo, en este caso, ley natural de crecimiento, simplemente porque las poblaciones mundiales o la población, por ejemplo, de una especie determinada crece de manera exponencial. ¿Listo? Entonces, si nosotros nos tomáramos el tiempo de ver, por ejemplo, la población de Colombia en los últimos 100 años, pues podríamos mirar efectivamente cómo sería esa ley de crecimiento de crecimiento. ¿Listo? Entonces, si quisiéramos mirar entonces población, entonces miramos, por ejemplo, la población de Colombia en los últimos 100 años. ¿Sí? Entonces, miremos a ver si de pronto está listo. Bueno, aquí lo hicieron por décadas, ¿sí? Ah, por aquí tenemos otros datos. Listo. Entonces les voy a compartir. Ahí ya está compartido. Entonces ustedes se dan cuenta, aquí yo tengo, por ejemplo, unos datos, aunque pues en estos datos no me confío mucho porque no es de una página oficial. Pero aquí tenemos digamos de alguna manera la población, ¿sí? Entonces para uno ir haciendo todos estos modelos, entonces uno cogería una hoja de Excel, ¿cierto? Entonces uno pudiera copiar estos datos y mirar efectivamente cómo puede llegar a ser el comportamiento. Entonces, ¿por qué es importante esto de las ecuaciones diferenciales? Porque usted no va a esperar, como en este caso, usted no va a esperar, por ejemplo, una persona que tuviera una edad de 30 años y que estuviera en este año, en 1960, ¿cierto? Entonces uno tendría que pensar lo siguiente.
si uno en esa época quería proyectar la población pasados 50 años, es decir, en el 2010, pues uno tenía sí o sí que utilizar ecuaciones diferenciales para predecir aproximadamente cómo va a ser la población en determinado tiempo. ¿Por qué es importante usted que tenga en cuenta y determine la población de un país? Pues porque eso usted le da indicadores de cómo tienen que ser los recursos de un país, de cómo tiene que repartir su PIB, ¿sí? Su Producto Interno Bruto, cómo va a ser más o menos la inflación de acuerdo a la cantidad de trabajadores y de posibles desempleados que hay. O sea, hay un montón de variables que ya comienzan a jugar en términos económicos, en donde va a ser importante poder definir en términos de población cómo se van a repartir esas variables de tipo macroeconómico y microeconómico. Ahora, si nosotros tuviéramos que hacer una gráfica de esto, ay, aquí hay un problema, pero ya lo corrijo, ¿sí? Es que me va a aparecer con doble punto, ¿listo? Entonces me apareces con doble punto y pues el programa no lo va a leer con doble punto, ¿sí? Entonces aquí yo puedo hacer algo y es buscar y reemplazar todos mis puntos y pues simplemente los reemplazo por espacio, ¿sí? Listo, reemplazar todos. Listo, ahí ya quedó. O puedo hacer lo siguiente, más inteligente. Sí, démoslo así. Reemplazar todos. Listo. Entonces ya me voy con estos datos. Sí, esto no importa porque como son números en millones, pues no necesito el punto, ¿sí o no? Ya sabemos que estos son 16 millones y etcétera, etcétera. Listo. Entonces simplemente cambio esto por esto. Ah, ok. Entonces voy a abrir una hojita nueva. Entonces está la población. No me está cogiendo toda la población, no sé por qué. Está cogiendo, si ustedes se dan cuenta, es de 20 millones. Ya me está 20 millones 90K, listo. A ver si lo puedo pegar y lo puedo arreglar. Bueno, no me dejó. Hay problema. Entonces estos 20 millones 942 mil son de qué año? Venga, los buscamos. Tocó desde el 69. Uy, bueno. Entonces estos son el año, ¿sí? Recuerden que por excelencia nosotros vimos al iniciar nuestro curso que habían variables de tipo dependiente y de tipo independiente y que pues en algún caso teníamos justamente una variable que iba a ser la independiente. Entonces pues en este caso la variable que es por excelencia independiente va a ser la gráfica del tiempo, la que va a ir en el eje horizontal. Entonces, ay, permíteme acá, ¿listo? Listo. Entonces aquí voy a realizar una gráfica, ¿sí? Porque son las dos formas de alguna manera de hacer ciencia, o en algunos casos, ustedes de hacer la ingeniería. Uno o puede recolectar datos o puede predecir modelos a partir de datos anteriores. ¿Listo? Entonces, es importante porque el problema cuál es, que usted para recolectar esta información con unas cifras muy certeras, si usted se da cuenta aquí en el DANE, porque aquí lo estamos haciendo con una página pájaro, ¿sí? Pero estas que son del DANE, estas mediciones las hacen cada 10 años, porque es que hacer mediciones de poblaciones cada año es muy demandante. ¿Listo? Ok. Pero si uno tiene si uno tiene una población base y uno registra muy bien la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, pues uno puede tener una estimada de población aproximadamente buena. Y pues con un rango efectivamente donde
se debe contar, por ejemplo, personas que no se registraron por fallecimientos, por ejemplo, de tipo NN. Entonces, si posiblemente hoy se murió una persona y no entra en el registro, pues es una persona que no se sabe que efectivamente entra en la tasa de mortalidad, pero sí estaba en la tasa de natalidad, porque creo que en la tasa de natalidad no hay mucho problema, creo que a todos nos registran por lo general cuando nacemos, pero en las muertes sí es un poco diferente porque no a todo el mundo en su momento de muerte pues va a estar registrado como muerto para hacer esos dateos. ¿Listo? Pero si nosotros pudiéramos realizar la gráfica de esto, entonces aquí voy a insertar simplemente un gráfico. Generalmente uno utiliza gráficos de dispersión. ¿Listo? Entonces puedo utilizar un gráfico de dispersión. ¿Sí? Entonces, ¿qué me indica el gráfico de dispersión? El gráfico de dispersión es un diagrama de puntos, ¿sí? Y entonces aquí me está diciendo que aquí tengo la población, pues, en los últimos años. Al parecer tiene un comportamiento lineal, entonces, note aquí que acá hay, por ejemplo, un bache en donde creció, ¿listo? Crecieron los datos. ¿Mm? Y algo que sí les recomiendo cuando ustedes hagan gráficos, por ejemplo, es que ustedes, por favor, inserten los títulos. Entonces, este es un gráfico que en el eje X vamos a tener tiempo, ¿cierto? En años, ¿listo? En el eje Y vamos a tener la población en millones de personas, ¿sí? Y pues aquí estamos haciendo una gráfica de la población versus el tiempo, ¿cierto? Entonces, bueno. Entonces, esta sería mi representación gráfica. Generalmente uno puede insertar unas cosas que se llaman las líneas de tendencia. Una línea de tendencia me dice, bueno, si usted tiene una colección de datos, porque usted aquí tiene datos, cada uno de estos es un dato, ¿sí? Por ejemplo, aquí le está diciendo que para el año de 1975, usted tiene una población de 24.065.507 personas, pero que para el año 2018 usted tiene 49.834.000 personas. ¿Para qué me sirven esas líneas de tendencia? Como su nombre lo indica, esas líneas de tendencia me van a permitir a mí mirar cuál es el modelo de la población. Aquí, al parecer, no es como tan lineal, ¿no? Perdón, no es, sí, es más bien lineal y no es tan exponencial, pero podría hacer un ajuste y esto le permite a uno mirar la ecuación, ¿sí? Entonces, esta ecuación, permítame a ver si la puedo agrandar un poco más. Si la puedo ver un poquito más, voy a agrandarla acá a la fuente. Listo, entonces aquí ya se ve. Esta ecuación es una ecuación de una línea recta. Entonces, en esta ecuación de la línea recta, este primer número que tenemos de 599.478 es la pendiente de esa línea recta. ¿Qué me está queriendo decir o qué me está significando esa pendiente? Esa pendiente, ¿sí? Me está indicando de alguna manera que nosotros tenemos justamente un aumento de la población de aproximadamente 600.000 colombianos por año, que eso es un montón, ¿sí? Entonces, esa línea me estaría diciendo que cada año la población colombiana aumenta en 600.000, ¿listo? Entonces, yo esperaría que, por ejemplo, con esta ecuación que tengo acá, no me la quiere dejar seleccionar, ¿sí? Pero con esa ecuación lo que yo puedo mirar es, por ejemplo, predecir la población en 10 años, ¿sí? Pero pues va a ser muy fácil porque si usted tiene justamente una ecuación que le dice que y es igual, porque eso es esto lo que me está diciendo, y es igual a 599.478, ¿sí?
Entonces, y es igual a 599.478x menos este número, ¿sí? 1159.17.12.38. ¿Listo? Entonces, esa va a ser justamente pues la ecuación de la línea recta que les estoy mostrando, que la hicimos con los datos en Excel. Y entonces, si a usted le preguntan, por ejemplo, ¿cuál es la población que tenemos ahorita en el 2000? Bueno, aquí fue más o menos hasta el 2018, entonces debe coincidir con esos 49 millones, ¿listo? 2018, debe coincidir con esos 49 millones, ¿sí? Entonces aquí están 50.575.000, ¿listo? Pero si quisiéramos pensar, por ejemplo, cuál va a ser la población de Colombia en el año 2050, pues la población de Colombia en el año 2050 se espera que sea 70 millones de personas, es decir, 20 millones de personas más. ¿Listo? Pues porque la tasa, al parecer la tasa de natalidad está superando pues la tasa de mortalidad, es decir, que nacen más personas de las que están muriendo. ¿Listo? Ahora, recuerden que las poblaciones son dinámicas y a eso me refiero. Que la población no va a dejar de crecer porque las personas no tengan hijos, porque realmente es una población muy pequeña la que piensa en no tener hijos, aun cuando esté en tendencia. Ahorita hoy en día está en tendencia que la gente dice, no, yo no quiero tener hijos, sí. Pero pues de estos 50 millones actuales que tenemos, si solamente 20 millones piensan así, pero los otros 30 millones, que son en promedio 15 millones de hombres y 15 millones de mujeres, pues si hiciéramos una conexión, una unión de conjuntos, pues igual sería una unión para considerar una reproducción de 30 millones de personas. Entonces, pues la tasa de natalidad está superando a la de mortalidad. Ahora, también piensen lo siguiente, una población muy sana, pues hace que la edad o la esperanza de vida de una persona o de una población aumente y entonces se registren menos muertes por enfermedades comunes, ¿listo? Y entonces este sería un caso predictivo. Pero ¿qué nos dice la ley de ecuación o la ley de crecimiento? ¿Listo? ¿Y cómo opera esta ley de crecimiento? Entonces, en la ley de crecimiento nosotros tenemos justamente la derivada de la población. Esto es así, mire, la derivada de la población respecto al tiempo para una población y dice que para una población inicial o la población en el tiempo cero, tenemos una población inicial. Entonces podemos atacar nuestro problema de la siguiente manera, utilizando una ecuación diferencial y mirando el modelo que supuestamente se está prediciendo de manera teórica. ¿Listo? Entonces aquí yo voy a compartir, aquí en mi tablerito, pues nosotros tenemos que la derivada de la población respecto al tiempo va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser a una constante de proporcionalidad por mi población. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Entonces, sencillo, mire. Ya sabemos que esta es una ecuación diferencial de primer orden y que la podemos separar en variables. Como la podemos separar en variables, eso indica que podemos justamente resolver nuestra ecuación diferencial de una manera muy amena y muy sencilla. ¿Listo? Entonces, voy a integrar, ¿sí? Pero para poder integrar necesito separar. Entonces ya sabemos que el truco está en identificar con bloquecitos las diferentes letras que nosotros queramos. Entonces nosotros tenemos acá un DP, pero por este lado necesito un P y color azul voy a tener un DT. ¿Listo? Y entonces ya sé que al lado derecho quiero el azul y al lado izquierdo quiero el verde con el verde, entonces puedo despejar. Entonces, despejar simplemente usted sabe que esto que está multiplicando pasa a dividir y esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, cuando haga ese movimiento, ¿sí? Para mi despeje de ecuaciones, pues lo que voy a tener es lo siguiente, voy a tener la derivada de la población sobre la población va a ser igual a K por DT. ¿Listo?
Bueno, y entonces integro. Entonces aquí voy a integrar. Entonces, ¿cómo voy a integrar? Para que usted se dé cuenta de lo que voy a hacer aquí. Entonces voy a integrar desde un tiempo inicial, pero es que si yo quiero comparar mi modelo real con este modelo teórico, tengo que darme cuenta que mi modelo inicial me indica que el año inicial que yo tomé fue de 1969, ¿cierto? Estamos de acuerdo que nuestro primer año fue 1969. Listo. Y vamos hasta un tiempo t cualquiera. Y mi población inicial, discúlpeme, aquí miro, nuestro tiempo inicial fue 1969. Permito aumento de este número, mire, 1979. Y nuestra población inicial, porque pues estamos tomando como tiempo inicial 1969, es de 20.942.456. ¿Listo? Entonces simplemente lo que voy a hacer es poner aquí en mi valor inicial 20 millones, ¿sí? 942.456 y vamos hasta una población, pues una población arbitraria, ¿listo? Entonces, sé que para el año de 1969 la población era de 20.942.456 y entonces quiero predecir cómo va a ser mi población para un tiempo t cualquiera. Quiero mirar cuál es esta población. Entonces, cuando ustedes resuelvan ese problemita, ustedes van a tener justamente que esta integral del lado izquierdo, esto es el logaritmo natural, ¿cierto? Entonces es el logaritmo natural de p evaluado desde p, o bueno, límite superior sería p y el límite inferior 20.942.456, 20.942.000, ¿cierto? 456 debe ser igual, entonces quiero mirar acá, entonces acá, ¿listo? Acá por t, pero t sabemos que va desde el año de 1969, ¿listo? De 1969 hasta un tiempo t cualquiera. De tal manera que ustedes saben que simplemente voy a tener el logaritmo natural de p, ¿cierto? Menos el logaritmo natural de todo este número. ¿Listo? Para no copiar tanto. Y esto va a ser igual a k. Si esto va a ser igual a k. ¿Listo? Entonces aquí voy a tener k por t menos 1969. 1969. ¿Listo? ¿Cuál es mi objetivo? Despejar p. Entonces la resta de los logaritmos es una propiedad algebraica. La resta de los logaritmos es la división de los logaritmos. Es decir, que voy a tener la división de p sobre número. Y pues esto va a ser igual a k por este término que va a ser el tiempo menos 1969. Bueno. Ahora, ya sabemos que para quitarnos ese logaritmo tenemos que utilizar exponencial a ambos lados de la ecuación. Entonces simplemente me va a quedar que p sobre el número va a ser igual a Euler, ¿cierto? Por k por t menos 1969. De tal manera que este número, pues yo lo voy a pasar de dividir, lo voy a pasar justamente a multiplicar. ¿Listo? Y entonces simplemente reemplazo el valor de este número. Entonces ya sé que ese valor de ese número es justamente de 20 millones. Entonces acabamos con
20.942.456. ¿Listo? Perfecto. Y aquí tengo justamente, permítanme acá, listo. Entonces va a ser la ecuación que me va a modelar la población. La pregunta es, ¿quién viene a ser K? Bueno, entonces para eso puedo remitirme a esta ecuación de acá. ¿Listo? Y entonces simplemente puedo despejar acá. Entonces, K va a ser igual a quién. Entonces, si usted necesitara conocer acá, entonces K va a ser igual a quién. Entonces, K va a ser igual a 1 sobre el tiempo menos 1969 multiplicado por el logaritmo natural de la población P sobre 20.942.456. De tal manera que si nosotros quisiéramos mirar cuál sería el K para nuestro modelo, que pues en este caso tendríamos que mirar, por ejemplo, para el año 2018, entonces vamos a tener lo siguiente. Este despeje es bueno que ustedes lo hagan, ¿listo? Para saber de dónde salió, pero pues de aquí se ve, ¿no? Este término, simplemente, o para borrarles este paso, simplemente este. Y bueno, se dan cuenta de la conexión que tengo en estos momentos y creo que se borró todo. Sí, eso pasa. Bueno, entonces no importa. Entonces tenemos acá, habíamos obtenido el logaritmo natural de P sobre numeral, listo, y esto nos había dado K por T menos 1969. Pues de tal manera que nosotros lo que tenemos simplemente era tomar este término que está multiplicando y lo paso a dividir, miren, ¿sí? Pues aquí le pongo un 1 para que sea más bonito. Entonces 1 sobre eso y de ahí sale el valor de K, ¿listo? Bueno, entonces lo que yo quiero, como ya tengo mis dos ecuaciones, ¿cierto? Pues la ecuación población ya sé que es igual a 20 millones, entonces acabo de colocar 20 millones 942.456 por E a la K por T menos 1969, que fue el resultado que se obtuvo. ¿Listo? Y por el otro lado, nos damos cuenta de que efectivamente K es igual a 1 sobre el tiempo menos 1969 por el logaritmo natural de una población arbitraria sobre 20. Bueno, en serio qué pena con ustedes, está molestando bastante internet, igualmente voy a continuar, pero pues espero me comprendan que pues es una situación pues ajena a mi voluntad. Entonces, sé que otra vez se borró lo que acabé de escribir, sí, efectivamente, ¿cierto? Entonces,
voy a compartirles de pronto, no sé si gasta mucha más memoria ahí por el tablero que acá. Entonces, a ver si aquí sí la tenemos. Entonces, ya aquí haciendo el cálculo una vez porque me da miedo que se vayan. Nosotros les mostré ahorita que K es simplemente 1 sobre el tiempo menos 1969. Tomamos ese año porque en los datos tomamos ese año justamente con ese valor. Y por el logaritmo natural de la población sobre los 20 millones. Los voy a volver a copiar. ¿Listo? Ahora, ¿qué es importante para determinar ese valor de K? Pues debo tomar otro dato. Debo conocer este tiempo y debo conocer esta población. ¿Cuál puedo tomar? Pues podemos hacer algo inteligente y es simplemente tomar el tiempo del año 2018 y esta población. Entonces voy a reemplazar justamente la población por 49.834.000 y el tiempo aquí va a ser el año 2018. Usted lo puede tomar con dos datos no más. Entonces tengo el año 1969 y el año 2018. Usted lo puede haber tomado con el año 2000. Pero recuerde que si toma el año 2000 debe colocar la población del año 2000. En este caso pues tomé fue la población de justamente del año 2018 y la de 1969 ya sabemos que es la inicial, que es la de 20.942.456. Cuando usted le da esto Enter, ahí le va a dar un valor y ese valor debe ser mayor que 0. ¿Listo? Y es un valor muy pequeño, mire. Al parecer nos dio este valor, mire, 0.01769222. Entonces, ¿qué hago con este valor? Mire, me voy aquí a mi Excel, ¿sí? Entonces, yo sé que tengo una población, ¿cierto? Esta fue mi población que saqué de la tabla de la página de internet, es una población real porque de alguna manera cada año se midió, ¿listo? Teniendo en cuenta las dificultades que eso tiene medir año por año, y esta va a ser mi población. Bueno. Entonces ya sabemos que la ecuación de la población va a ser, pues la población es igual a 20.942.456, ¿sí? Euler a la KT, ¿cierto? Entonces aquí sería más 0,1769 y aquí iría tiempo menos 1969. ¿Listo? Lo que quiero mostrarles ahí. Este término aquí es, para que lo veamos así, es E a la 0,1769. ¿Dónde salió ese 1769? Justamente de el cálculo que se hizo de que K era igual a 1, etcétera, etcétera, ¿sí? Y nos dio este valor. ¿Para qué me sirve eso? Porque yo voy aquí a construir mi población teórica. ¿Cuál es mi población teórica? Pues mi población teórica va a ser, según esta ecuación, pues va a ser la población de 1969, es decir, voy a tomar esta población, la voy a multiplicar por quién. Entonces aquí me está diciendo que la voy a multiplicar por Euler. Bueno, voy a hacer caso. Entonces por Euler, o sea, aquí es exponencial, ¿sí? Se escribe así, exponencial, ¿sí? Y aquí dentro va el número que acabo de calcular, que es K. Puedo tomar todo el valor, pues para que quede más preciso. Entonces lo voy a poner aquí. Ese es mi valor de K, ¿sí? Pero recuerde que eso está multiplicado por el tiempo menos 1969. Entonces, ¿cuál va a ser el tiempo? Pues 1969 menos 1969, porque es el primer año. Después, ¿a quién tendré? A 1970 menos 1969, es decir, para el primer año. Después, menos 1971 menos 1969 para 2 años, y así sucesivamente. Entonces, note que aquí nos dio exactamente el mismo valor, mire, ¿sí? Pero si yo quiero
mirar con el último dato, ¿sí? Entonces me doy cuenta que ahí la población está aumentando más de lo normal. Entonces permítanme aquí, hago, listo, ahí las dejé exactamente igual, mire. Todas van respecto a 1969, ¿sí? Y aquí voy a fijar esta población, porque me toca fijar el valor inicial que son los 20 millones. ¿Listo? Listo. Entonces notemos que en este caso pues coincide muy bien, ¿listo? Coincide muy bien la población teórica inicial pues con la población teórica final porque justamente son los datos que yo tomé para comparar. Pero miremos cómo se comportan los datos intermedios. Entonces para eso puedo hacer una gráfica entre tiempo, ¿sí? Es decir, esta misma columna, ¿sí? Y ponerla acá y voy a hacer esta misma gráfica. Entonces aquí puedo